cómo ha podido ocurrir. Ya hemos visto cómo nos hemos organizado. Vamos a ver ahora cómo nos afecta. Queremos hablar de las consecuencias para la economía, que también somos todos. Una vez superado lo peor del fallo eléctrico, ¿ahora qué? Para eso hemos llamado a Yago Álvarez, que es periodista especializado en economía de El Salto. Yago, crudos días. Crudos días, compañeros, ¿qué tal? Comercios que tuvieron que cerrar, la comida que seguramente tenga que tirar muchos supermercados, hasta 4.500 millones de euros se estima que se pueden haber perdido ahí. ¿Hay estimaciones que calculen el coste económico de este shock eléctrico? Bueno, tenemos esa estimación que tú has dicho, Violeta, 4.500 millones, pero es verdad que es una estimación hecha un poquito de la cuenta de la vieja. Se ha dividido el PIB entre 365, o sea, básicamente es... Lo podríamos haber hecho hasta nosotros. Exacto, es bastante sencillita, la podríamos haber hecho. Han hecho una simple división, entonces han dicho que, claro, lo máximo que se podría llegar a perder es la producción de 24 horas. Es verdad que hay otras previsiones, desde Huatai y de otras organizaciones han hecho otras más bajitas, en torno a los 1.000 millones. También hay que tener en cuenta que la media del apagón en algunas zonas es de 6 horas, o sea, con lo cual no es 24 horas de parón económico. Pero bueno, sobre todo yo creo que al final va a ser bastante menos de eso, porque el parón no significa que dejemos de consumir algo, sino que en muchos casos traslademos ese producto, ese consumo a otras horas. Si yo ayer no pude hacer la compra y me gasté las latas o lo que tengo en la nevera, pues hoy las voy a reponer, ¿no? Entonces esas compras al final se van a hacer de una forma u otra. El problema está en algunas industrias más grandes, por ejemplo, como las cárnicas o etcétera, si todavía no han recuperado la electricidad o algunas de ellas. Ahí sí que puede haber pérdidas más grandes en algunos sectores muy concretos. Pero en líneas generales no debería ser un grandísimo agujero económico lo que ocurrió ayer. Bueno, de hecho algunos incluso se pudieron ver beneficiados porque había colas en los supermercados y estanterías vacías. Total, ciertos productos. ¿Quién nos iba a decir hace 2 días que ibas a bajar a un bazar y los transistores de radios estaban agotados, ¿eh? Que la radio iba a tener este resurgir gracias a un apagón. Y efectivamente ciertos productos. Yo llevo pensando desde ayer que seguramente quien más gane con esto vaya a ser el Decathlon, ¿no? Porque ahora todo el mundo va a ir a comprarse sus linternas que no tenía, sus utensilios para sus propios kits de supervivencia, etcétera, ¿no? O sea que sí, efectivamente va a haber como ciertos productos y ciertas industrias que incluso les van a servir de un cierto empujón que compense con estas que sí que van a perder cierto dinero. Y aquí un consejo para emprendedores: es el momento de que abráis una empresa de papel higiénico. Siempre va a funcionar en estos tiempos apocalípticos, amigos. No falla, en todas las crisis es como la constante, ¿no? Bueno, claro, te cagas de miedo, pues necesitas tener algo al lado para limpiarte. A mí me hizo mucha gracia ver a la gente salir de un supermercado debajo que había en mi casa, que seguía abierto con normalidad, salir con las bolsas de hielo, ¿no? Se ve que todo el mundo ya pensó se me va a estropear la comida efectivamente en la congelador, pues voy a ver si puedo aguantar un poquito más, ¿no? Y vi a un montón de gente salir con bolsas de hielo, me pareció muy curioso. O enfriar cerveza, que allá había un ambiente festivo en todas las ciudades. Oye, pero ¿por qué es tan difícil calcular exactamente el daño económico de un apagón? Bueno, primero porque ha pasado muy poco tiempo y todavía no tenemos un cálculo efectivo de qué industrias tuvieron que parar. Todavía está todo el mundo haciendo un recuento de cuáles han sido sus daños, ¿no? Entonces, claro, todavía es muy complicado hacer un recuento. Y luego también es muy importante ver los motivos, porque también según los motivos, los cargos, los costes pueden entrar en un sitio u otro, ¿no? Justo habíamos publicado ahora en El Salto esto que hacer para las reclamaciones, ¿no? Si al final esa comida que se te ha estropeado, si al final la causa es de la compañía eléctrica, se la vas a tener que reclamar a la distribuidora de energía. Pero si es otra carga, otro tipo de fallo externo o es de red eléctrica, se lo vas a tener que reclamar a tu aseguradora, ¿no? Entonces, ahí todavía todos esos costes implícitos que se van a ir viendo en estos días todavía no se pueden calcular. Como digo, al ser 6 horas, damos por hecho que no va a haber un grandísimo desperdicio alimentario o de empresas, etcétera. Pero tenemos que esperar todavía a ver que la gente haga su propio recuento en sus propias casas, que hagan sus reclamaciones y que se salga a la luz todo cuál ha sido los verdaderos desperfectos. Es verdad que, por ejemplo, también hay otro factor que son los electrodomésticos, ¿no? Si tú al volver la luz ha habido una alta de tensión,
ahí sí que se te puede haber estropeado un electrodoméstico y tú vas a ir, en este caso a la distribuidora o autoaseguradora, lo vas a reclamar. Y ahí es donde vamos a ir a empezar a acumular algunos de esos costes que no se pueden calcular tan fácil, pero que aparecerán en estos días. Pues después de hablar de los costes económicos, vamos a hablar de los psicológicos. Yago, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo.